Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de París, aquí en la Casa Argentina de la ciudad universitaria. Y debo decirles algo, sabía que ingresando a www.gov.gba.gov.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales de la provincia de Buenos Aires, Solamente con ingresar tu dominio, sí señor, con ingresar tu dominio del auto, o sea la patente o tu DNI, sabrás si tenés una multa y podrás imprimir el talón de pago para abonarla, todo eso. El próximo sábado, 14 de septiembre, a las 18 horas, la Casa Argentina en París rendirá un homenaje a Julio Cortázar, que fue residente de esta casa, en ocasión del aniversario número 50 de Rayuela. Se ha de presentar aquí mismo una edición especial de Ensemble, la revista de la Casa Argentina, dedicada especialmente a Cortázar, y allí dejan sus testimonios Juan Gelman, Osvaldo Bayer, Miguel Ángel Estrella, Manuel Antín, Tata Cedrón, Antonio Seguí, entre otros. Qué raro que no vino Miguel Ángel, que fue quien propició. Sí, el primero que tuvo la idea de que estuviéramos nosotros aquí. Por tanto, también fue el primero en arrepentirse. O sea que no está. Muchas gracias. Querido amigo, sí, bueno. Estará aquí también la diputada de la ciudad de Buenos Aires, doña Susana Rinaldi, que participará de un reportaje público y cantará temas de su repertorio. Beso grande para Susana, que se porta muy gentilmente con nosotros. Muy bien, también agradecemos a Aerolíneas Argentinas, que nos facilitó ni más ni menos que el vuelo. Hablaremos de supersticiones chinas, que son las mejores. Algunos cronistas nos han dejado estos datos que han encontrado en la China. Empecemos por unas anotaciones de Marco Polo en la ciudad de Hancheu, una ciudad enorme, que allá en el siglo XIII, al menos esto decía Marco Polo, que era bastante mentiroso, sí, tenía más de 1 millón de habitantes. La hemos contado el otro día, pero la vamos a contar ahora en su verdadera forma. La superstición del otro día decía esto: para asegurarse de una larga vida, los hombres maduros de Hancheu pedían a muchachas hermosas y a jovencitas que cortaran y cosieran para ellos la ropa que iban a usar. Se creía que la juventud de aquellas muchachas podía pasar a las telas y contagiar a los hombres. Con el tiempo, aquella superstición se volvió una práctica generalizada y los famosos vestidos de longevidad, así se llamaban, aquellos que las muchachas cosían a sus mayores, fueron todos de seda azul oscura, porque parece que de ese modo uno se hacía inmortal con mayor facilidad. Es verdad. Así regalar a un padre anciano una de esas prendas era estimado como un acto de piedad filial, una atención delicada. Ahora, como con aquella ropa el propósito era prolongar la vida, los que se vestían con estas prendas no se las sacaban nunca. Dice el cronista que era posible ver a casi todos los hombres de la ciudad ataviados de prolijo azul, procurando tomar su bendita influencia permanentemente. Yo creo que esta es una superstición que tiene también forma de represión. Lo que te hace inmortal no es la ropa, sino la juventud de la muchacha. La jovencita es el agente de la longevidad y no la ropa. Pero para evitar que hombres maduros anduvieran por ahí con señoritas jóvenes, los astutos y pérfidos chinos agregaron el tema de la ropa y entonces pusieron un enorme muro en forma de ropa entre el señor maduro y la jovencita, cosa que no hicieron en su momento los hebreos cuando llamaron a la sulamnita para que le proporcionara un poco de su calor y de su intensidad al bueno y viejo del rey David. Sí, señor. Bueno, señores, los chinos no, que hay que coserle un pantalón. Que sí. No, señores.
Igual no funcionó. Yo creo que da mucho resultado la proximidad de una señorita joven y ser mirado también, o mirar. Las dos cosas. Los chinos también hablaban de la influencia de la mirada, y en este caso supongo yo que los ojos de las mujeres jóvenes prolongarían en cada ojeada no menos de una década la vida de un señor. Digo, ya que este mundo actual en que nos toca vivir tiene como otra superstición la mensura de las cosas, tomarle las medidas. Sí. Bueno, vamos a medirlo. ¿Cuánto más vive un hombre que ha sido acariciado por una dama joven? 25 años. 25 años por lo menos. Bueno, también depende de la caricia. Sí. Porque si te la hacen de mala gana... Si te la hacen como de favor. Sí, yo prefiero morirme allí mismo. Incluso le diría, así vestido como estuviere, mire, si me va a acariciar de lástima... Me pongo un traje de policía y listo. Déjeme que me muera tranquilo. Soy como ese obrero del ferrocarril, mejor. Una mirada rinde menos... que una caricia. ¿Cuánto menos? Bastante menos, 5 veces menos. No y pierdo plata, sí. Y 5 años por una mirada. Bueno, no está mal. Y asimismo, una verdadera relación amorosa rinde mucho más que una caricia. Bueno, claro. O sea, 125 años. Por lo menos. La primera vez. O sea, el asunto es 5 al cuadrado y 5 al cubo, para darle una forma matemática. Creo fervientemente en esa superstición. Otra tengo. Esta la tenían los habitantes de Hancheu porque eran vecinos de una ciudad llena de canales, como si fuera Venecia. Estaba llena de canales. Y era más sencillo, menos costoso también, desplazarse en barco a través de la ciudad de Hancheu que no andar por calles sinuosas, irregulares y muchas veces embarradas. Según cuenta Marco Polo, parece que los budistas de Hancheu tenían en uno de los canales mayores una barca enorme movida por decenas de remeros. Nunca desviaba su recorrido y llevaba a los fieles al templo. ¿A dónde vamos? Al templo con todos los budistas. Ahora bien, se hizo costumbre entre los gandules del pueblo, sin consentimiento de los marineros budistas, el atarse a aquella gigantesca barca. Ir uno con una pequeña canoa y sin que se dieran cuenta los monjes budistas, bueno, atarse con una soguita y aprovechar el viaje de colado. Claro, sin esfuerzo. Así como hoy en día se hace tomándose los ciclistas de la parte posterior de los camiones, cuando no los patinadores. Los skaters. Bien, los budistas no veían eso porque estaban en sus cosas, ya se sabe cómo son los budistas y lo fácil que es atarse a sus barcas para ser trasladados donde fueren. Hoy mismo. Ahora, una vez se produjo una tormenta que alborotó el canal como nunca y junto con la barca de los budistas, todas las balsas que se habían colado y atado allí terminaron hundidas o encalladas. Bien hecho. Muchos no habían tenido siquiera tiempo de desatarse. Eso sucedió otra vez, una segunda vez. Sucedió primero una vez y luego otra. Bueno. Chao. Entonces, por superstición o por aprendizaje, aquellos que aprovechaban la fuerza de los remeros budistas para trasladarse, dejaron de hacerlo. Sí. Dijeron, no, ya se sabe lo que ocurre cuando uno se cuela de esta barca, se ahoga. Y entonces no lo hicieron. Pero además empezó a creerse, ya que parecía muy astuto, que la barca de los budistas, cada vez que transitaba el canal, podía provocar tormentas. Esto me gusta más. Sí. Este es el pensamiento científico visto así. Luego se creyó que cualquier cosa mala podía sucederle a quien navegara las aguas del canal cuando esa embarcación salía. No se les ocurrió encarcelar a los budistas, probablemente porque eran budistas y no de alguna y además no se dan cuenta si están presos los budistas. Bueno, pero el caso es que cuando los budistas iban en barca a su templo, nadie salía a navegar,
todos permanecían lejos del agua hasta que los tipos terminaban su recorrido. Pero sucedió que unas urgencias económicas obligaron a los hombres de Hancheu a transitar el canal siempre, incluso cuando la barca de los budistas debía salir. Para evitar aquel problema, los comerciantes hicieron lo que yo dije hace un momento y no se habían atrevido todavía. Le prendieron fuego a aquella embarcación misteriosa para que no produjera nuevos inconvenientes. Ahí se completa bien una superstición sin daño. Sin daño de los que no deban tenerlo. Claro. Otra creencia extraña, ya no en Hancheu, estaba ligada a la piedra de jade, que era la piedra más valiosa para los chinos. Desde la antigüedad se utilizó para hacer objetos de culto. Vamos a fabricar objetos de culto. ¿Con qué lo haremos? Con piedras de jade. Con piedras de jade. En el periodo de la dinastía Han se creía que el jade tenía la posibilidad de impedir la descomposición de los cadáveres. Los ricos entonces taponaban los orificios corporales de sus muertos con esas piedras. Pero no solo se creía que el jade servía para eso. Algunos le atribuían la virtud de otorgar la inmortalidad. Es decir, ya no sería necesario tapar los orificios corporales de los muertos porque nadie se moriría. Claro. Sí. Algunos emperadores chinos, siempre los emperadores chinos tuvieron ganas de ser inmortales. Recuérdese aquel que envió infructuosamente a algunas tropas a buscar las islas de los inmortales, ¿no? Pero recuérdese también, y especialmente en este foro, a Xi Guangti. Xi Guangti fue el emperador que comenzó a construir la muralla china. Misma. Y fue el que se declaró a sí mismo primer emperador. El primer emperador mítico se llamaba Guangti, y este se llamó Xi, de la dinastía Xi, Guangti. Y dijo, bueno, yo soy el primer emperador, el tiempo empieza conmigo. Esa es una buena resolución si es que uno es emperador de la China. Acá ha sido un revolucionario en este país también. También. Y ya tenemos los termidores y los mesidos. Y otros vinos, eso es. Señores, este tipo dijo entonces, el tiempo empieza ahora, pero debo borrar todos los indicios de que hubo otro tiempo. Y el indicio mayor de un pasado es un libro. Entonces quemó todos los libros. Dicen que en realidad hizo otra cosa, tal vez más sensata, para eludir a la muerte. Dormía cada noche en una habitación distinta y así su palacio tenía 365 cámaras más una de madera para los años bisiestos. Contaba con que la muerte iba a confundirse ante esta movilidad de su sueño. El caso es que otros buscaron también distintas formas de inmortalizarse. Andaban detrás de la famosa montaña Menchang, la que hemos nombrado recién. Nadie la encontró. Pues bien, a uno de estos emperadores, llamado Wu Wang, de la antiquísima dinastía Zhou, un alquimista le dio una piedra y le dijo que era de jade y que pertenecía a la montaña Menchang. El emperador murió tras comerse la piedra. Esto sucedió allá por el año 1011 a.C. Claro, ¿qué hace uno cuando le aseguran que la piedra es de jade, es decir, de aquel material que simboliza la inmortalidad, y de la montaña Menchang, la montaña de la inmortalidad? Se la come. Sí, sí, amigos. Se la come. El emperador Wan Li se la comió, digamos, y murió. En el palacio de los emperadores, el sello imperial puesto al pie de los edictos era labrado en jade. Ningún tratado era válido si no estaba sellado con aquella piedra, y ningún emperador estaba legítimamente instalado en el trono si no tomaba posesión de ese sello sagrado. La piedra oficial del imperio, esa que hacía de sello, era una sola, un solo sello. Y llegó a manos del emperador de la siguiente forma. En el siglo IV a.C., un letrado llamado Ho descubrió un trozo de jade enterrado y era de la más alta calidad.
La costumbre obligaba a entregar esos tesoros al emperador y el letrado Ho así lo hizo. Pero su elogio de la piedra fue tan entusiasta y exagerado que el emperador creyó que se trataba de un engaño y rechazó el legado. Dijo, si este lo elogia tanto, etc. Sí. Y dijo, no quiero el regalo. Pero después ordenó cortar el pulgar del pie derecho del letrado Ho para que aprendiera a no engañar a los emperadores. Cuando murió aquel emperador, Ho, el letrado, se apresuró a ofrecer su tesoro al sucesor y habló de la ignorancia del emperador anterior al no aceptar la piedra. Ho fue rechazado entonces por irrespetuoso y se le cortó el pie entero. Dicen que la paciencia del letrado no se agotó con el castigo. Apenas muerto el segundo emperador, se presentó ante el tercero con la piedra de jade en la mano. El emperador ordenó a una comisión de expertos examinar el presente. Resultó ser el jade más exquisito. Entonces el tributo fue aceptado y con esa piedra se labró el sello imperial que siguió siendo usado por todos los emperadores de la China. Y ese sello trajo una nueva superstición. Bajo el reinado de Qianlang, a comienzos del siglo XVIII, la más terrible inundación del río Yangtze amenazaba con destruir una tercera parte de la población del imperio. El emperador decidió entonces ofrecer el jade de Ho al río para aplacar el espíritu de las aguas. Otra vez la ciencia se presenta. Qianlong arrojó el sello, lo hizo con enorme dolor, ya que aquel sello quedaba perdido para siempre, y según suponía, su gobierno ya no era legítimo, o en todo caso, no tendría el poder suficiente para gobernar. Pero se produjo un milagro. Las aguas empezaron a bajar, y al poco tiempo apareció el jade de Ho en una orilla del Yangtze. Inmediatamente le fue restituido al emperador, y aquel sello se mantuvo en palacio, loado y venerado, hasta el día en que Puyi dejó de gobernar. En 1924, el general Feng Yuxiang se apoderó de Pekín y de la ciudad prohibida. El sello pasó a manos republicanas y en 1933, junto con otras piezas del emperador, fue embarcado para Shanghái y desde allí al extranjero para evitar que cayera en manos de invasores japoneses. Allí le perdimos el rastro al sello, que ciertamente no cayó en manos de los japoneses, pero tampoco en manos de los chinos. Es muy, pero muy probable que sea relativamente sencillo seguir los últimos saltos de este sello. Algunos expertos chinos nos han dicho que por esta afinidad extraña que los chinos tienen con los franceses, el sello está aquí en París. Alguien cuya extrema juventud se nos haría evidente sería el verdadero e ilegítimo poseedor del sello. Está bien que sea ilegítimo. La inmortalidad siempre es ilegítima. De manera que es muy probable. Vamos a hacer una cosa, para no tener para una no recurrir, situación enojosa. por favor. Si alguien ha tomado el sello imperial de la China, vamos a apagar las luces. Lo dejan aquí. Lo dejan aquí arriba de esa mesa. Nadie va a ser detenido ni comentario. Nada. Bueno, muy bien. Y si no, seguiremos buscando. Sin poder legitimar ni a uno solo de los gobernantes chinos. Es por eso que estamos aquí, para no legitimar gobernantes chinos. Pero estaba pensando, Alejandro, con esto que en realidad las supersticiones nacen ante los portentos, ¿no? Como decía el amigo Girri, que también supo pasear por aquí, contra lo conocido de la naturaleza, los portentos, zorras naciendo de yeguas, escarabajos dorados brotando, bla, bla, bla. Y ante eso es que se relaciona a veces la superstición, como dijimos el otro día, con la religión. Sin embargo, tengo para mí que
es más justo relacionarlas con la cultura, y más que con la cultura, relacionar la superstición con las tribus. Hay tribus especialmente supersticiosas. Espero que no haya por aquí muchos miembros de la tribu de los actores, en la cual uno no puede ponerse un jubón amarillo. No veo a nadie con jubones amarillos. No. En principio porque los jubones ya no se usan, y segundo porque el amarillo, por culpa del bueno de Molière, parece que trae mala suerte. Incluso aquellos actores que son malos actuando obras malas, no entienden por qué les va mal. Del mismo modo que decir la palabra merde, como si esto tuviese que ver con los carruajes o con Molière. Son supersticiones que funcionan simplemente hasta allí donde llega el talento, que no necesariamente tiene que ver con el público. Pero hay otras supersticiones peores, las del fútbol, donde no se entiende uno por qué hace cosas cuando ni siquiera participa de ese romance. Y Alfonso de Palencia, un amigo de este programa, solía decir que eso es vana religión y que la guardan por institución cuando esto es demasía. Cosa que pasa con muchas cosas, algunas de las cuales no voy a nombrar, pero hemos aprendido en los últimos años que solo nombrarlas no bastaba. Estaba pensando que en este país también ha habido gente muy supersticiosa. Su amiga Catalina de Medici, que lo molestaba al pobre Enrique II, para ir a verlo a Nostradamus y que le diera cosas y qué sé yo. Sí, claro. Nelson, por ejemplo... Para que Nostradamus le contara cómo iba su marido con su amante, Diana de Poitiers. Claro. Con lo cual no era un vidente sino un buchón, que es también otra forma. Un vidente es un buchón del futuro, de algún modo. Y después pensaba en gente a la cual la superstición le funciona de manera distinta. Horatio Nelson, el almirante, tenía la misma superstición que Harry Truman. Y ambos tenían en algún lugar, Nelson en el palo mayor de su nave, una herradura, Truman en el salón oval. A uno de los dos no le funcionó. El palo mayor fue volteado. El otro decidió que no hubiera más palos mayores en un lugar de Oriente para que le funcionara la superstición. Pero ante un portento, Alejandro, yo creo que uno sabe que la causa siempre es misteriosa. Y uno tiende a creer o a hacer ciertos rituales hasta que finalmente el portento realmente le sucede a uno y uno puede decidir, sí, que efectivamente fue el amuleto, fue esa Tour Eiffel de A5 por euro que venden por allí, y en realidad creo que la forma más agradecida de entender ese tipo de portentos es mirar enfrente a esa persona que usted nombraba antes y que yo sé que está en esta sala y decirle, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Y yo no sé qué me han hecho tus ojos es el vals que vamos a escuchar ahora en conmemoración a los 1250 años que algunos de nosotros cumplimos hoy, después de haber sido mirados tantas veces.